vamos a continuar con el tema del milenio. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados, nos han enseñado a pensar en una lucha interminable entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Estamos, como iglesia, estamos luchando contra el diablo, contra Satanás, y dependiendo de la escatología que ya vimos en las tres perspectivas del milenio, el domingo pasado, las tres perspectivas dominantes son futuristas. En otras palabras, que el milenio es algo que está aconteciendo según el amilenarismo, pero que todavía espera una finalización en el futuro. El postmilenarismo, que también espera una consumación en el futuro, y el dispensacionalismo, que afirma que el milenio es completamente futuro. En estas tres posturas, que son comunes en el cristianismo, la idea es que la iglesia en la actualidad está en una lucha contra Satanás, está en una lucha contra el diablo. Y ahí es donde, déjeme decirle que a veces nos encontramos con algunas incongruencias. Por ejemplo, los hermanos amilenialistas que sostienen que Satanás está atado, leen segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, por ejemplo, por si no recuerdas lo que dice ese texto. Ellos afirman que Satanás está atado, pero cuando leen la escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, y leen estas palabras en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen. Ellos te dicen, Satanás mantiene ciega la mente de la gente incrédula para que cuando tú le hables el evangelio, ellos no crean, no entiendan el evangelio. Pero a la par, cuando van a Apocalipsis 20, entonces se dicen, Satanás ha sido atado para que no engañe más a las personas. Entonces, ¿cómo? Ciega la mente de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio, y a la vez está atado para que pueda el evangelio ser predicado. Esas son unas incongruencias de la teología y de la escatología en ese grupo del milenarismo, pero también del dispensacionalismo, ¿no? Que puede hablar de la derrota de Satanás en la cruz, que Cristo es quien reina, pero que el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces son incongruencias, porque la iglesia lucha contra el diablo, aunque Cristo ya ganó la batalla. Y van a poner algunos ejemplos, ¿no? Es como en una guerra, aunque hay una victoria quizá general de algún país sobre otro, todavía hay pequeñas guerras que se están desarrollando porque todavía no llega la noticia que la guerra ha sido perdida para unos y ganada para otros. Yo quisiera que en ese mediodía, mientras estamos estudiando esta escritura, usted vislumbrara el propósito de esta enseñanza. El propósito es mostrarle a la iglesia que el gran enemigo del pueblo de Dios, este Satanás, esta serpiente antigua, este diablo, y se le dan estos títulos para entender que este Satanás es el que aparece en el jardín del Edén y que separa al pueblo de Dios de su Dios, está a punto de ser completamente derrotado. Y espero que podamos entender que el propósito de esto es mostrarnos, número uno, la superioridad de Jesús sobre este diablo, sobre el enemigo del pueblo de Dios. Primero, en el hecho de que no es ni siquiera, observe usted en el capítulo 20, verso 1, vi un ángel que descendió del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón. Mira con cuánta facilidad este ángel, no es ni siquiera Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene que hacerlo. Es un ángel que no sabemos su nombre. Ahora, es una visión, desde luego, pero lo que aquí está representado es la victoria total de Jesús sobre el enemigo del pueblo de Dios. Prende al dragón, lo ata y lo pone en el Tártaro, en el gran abismo, y sella el abismo sin ninguna resistencia de parte del dragón.
Con esta sencilla declaración de esta visión, la intención de Juan es decirle al pueblo que todo aquello que están sufriendo, esas persecuciones que se desataron desde el inicio del ministerio del Señor Jesús hasta poco después de la muerte de Esteban y que estaban a punto de desatarse después en el año 64 con Nerón, todas esas persecuciones que estaba viviendo o que vivió la iglesia en algún momento no significaban una lucha de igual a igual, como a veces pensamos que sucede. Porque a veces tenemos la idea como cristianos, como creyentes, que el diablo es un ser poderosísimo, al que se le tiene miedo, al que nos ataca constantemente, del que debemos cuidarnos, del que debemos incluso protegernos. No salgas de tu casa sin orar, porque el diablo anda como león rugiente. No salgas de tu casa sin encomendarte a Dios, porque quién sabe qué te puede pasar si no te encomiendas a Dios. Y mucha gente vive con esa idea de que hay un ser espiritual que anda cazando a los desamparados cristianos que no oraron en la mañana, que no hicieron su devocional y que está ahí esperando a ver a un débil cristiano para aprovecharse de él. Y esa es la idea de muchos cristianos. Así que algunos creyentes buscan liberación, algunos hacen oración como una rutina para protegerse, algunos pasan por alguna experiencia. ¿Y cuál es la exclamación? La sangre de Cristo tiene poder, una especie de protección en contra del mal. Algunos otros usan frases como el Señor te reprenda, Satanás, porque tienen la idea del todo, del omnipresente Satanás que anda detrás de la iglesia y detrás de los creyentes. La intención de Juan en esta visión es enseñarle a la iglesia que este enemigo del pueblo de Dios no es tan poderoso como aparenta ser por las persecuciones que había desatado. Fue atado sin ninguna resistencia, puesto en el abismo sin ninguna resistencia, y se selló el abismo sin ninguna resistencia, e iba a ser liberado cuando hubieran terminado los 1000 años. Así que lo primero que debemos entender aquí es que este milenio del que se está hablando tiene como propósito mostrarnos la superioridad de Jesús sobre el antiguo enemigo del pueblo de Dios, y número 2, mostrarnos a través de esta visión realidades espirituales que no corresponden o que no pueden ser entendidas en la temporalidad de la experiencia del pueblo de Dios. Los 1000 años, por ejemplo, si vas a Génesis capítulo 5, te vas a dar cuenta que el ser humano que se registra en Génesis capítulo 5, que vivió más tiempo, vivió por allá de 960 y tantos años y murió. Entonces, el número 1000 es un sinónimo de lo que es espiritual, de aquello que no puede ser contado, de aquello que no puede ser medido. La vida humana no llega a los 1000. El número 1000 es símbolo de lo espiritual, de aquella vida que no puede ser medida con el tiempo. Estos 1000 años no corresponden entonces a un conteo humano, no son 1000 años literales, sino solamente es la representación de una realidad espiritual que sucedió. Satanás fue atado en un tiempo que no puede ser o que no corresponde a la medición humana. Usted y yo no podemos comprender, mientras aquí vivimos nuestros 70, 80 años, en realidad en la atemporalidad de la eternidad no sabemos qué significa eso. ¿Puede usted entender esto? En otras palabras, nuestros hermanos y familiares en Cristo que murieron hace 1, 2, 3, 4, 5 años y están en la presencia de Dios, nosotros contamos, lleva 3 años de fallecido, lleva 2 años de fallecido, lleva 1 año de fallecido. Y del otro lado de la eternidad no hay tiempo. No hay forma de contar. Ellos no tienen la experiencia. No creo que ellos se reúnan a decir, yo llevo 1 año de fallecido en la tierra. ¿Y tú cuántos años llevas? No hay medición de tiempo. No es lo mismo. ¿Qué sucede con esto? Ya lo hemos estado hablando. La intención acá es aterrizar algunas cosas de las que hablamos el domingo pasado y llegar a algunas aplicaciones prácticas. Vaya conmigo a el verso 5. Entonces, en el verso 1 al 3 tenemos el milenio que nos habla acerca del encadenamiento de Satanás. En el verso 4 y 5, el milenio que nos habla del reinado de los creyentes que murieron. Y vamos al verso 9 y 10.
verso 9 y 10. Apocalipsis, capítulo 20, verso 9 y verso 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿De dónde surge esta guerra? Ahora, vamos a tratar de entender esto. Imagine esto. Tenemos entonces el aprendimiento de Satanás, que no corresponde al milenio del reinado. Es aprendido Satanás durante 1000 años. Recuerde, estos 1000 años son simbólicos de lo que sucede en la eternidad, donde no hay tiempo. Y después de esos 1000 años, Satanás es desatado y comienza la persecución que lleva a los creyentes a ser mártires, creyentes que aparecen en el verso 4 y 5. Ahí comienza el segundo milenio. En el lapso de este milenio, o en el inicio de este milenio, es que suceden el verso 9 y el verso 10, batalla que también está reseñada, que está hablada en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entonces espero que lo vaya entendiendo, porque vamos a tratar de entender sucesos atemporales que tienen un impacto en la historia de la iglesia. Entonces, voy a tratar de explicarlo nuevamente. Si trazamos una línea, Satanás es atado. Ese atamiento inicia el milenio. ¿Cuándo es atado? Aproximadamente en el año quizá 37 o en el año 40, algunos más o menos calculan ese tiempo, cuando termina la persecución de la iglesia del primer siglo, con la conversión de Saulo. ¿Se acuerdan? Saulo era quien incitaba la persecución de los creyentes. Con la conversión de Saulo, con la partida de uno de los césares a Roma, termina la persecución. Desde ese año, desde el 40 más o menos hasta el 64, la iglesia no es perseguida, por lo menos no de manera generalizada. En el año 64, cuando Nerón comienza a reinar, se desata la segunda persecución sobre la iglesia, que dura desde el 64 hasta el 68. Se desata esa persecución. Entonces, más o menos tenemos esto. Si usted lo va entendiendo de esta manera, entendiéndolo temporalmente, en el año 40, 42, cuando cesa la persecución, eso correspondería al atamiento de Satanás y correspondería al cumplimiento también de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 y Apocalipsis capítulo 12. No los vamos a leer porque... pero usted puede leer en casa ese pasaje. En todo ese tiempo, la iglesia no es perseguida. Cuando Satanás es desatado, ¿cuándo es desatado? Bueno, se entiende que Satanás es desatado cuando Nerón llega al poder, porque es ahí donde comienza la persecución. La mayoría de los comentaristas sostiene que la llegada de Nerón al poder corresponde al cumplimiento de el versículo 9 y el versículo 10, o sea que lo tendríamos de esta manera. El primer milenio, que corresponde al atamiento de Satanás, está del año 40 a más o menos el 64, lo que está sucediendo aquí en la tierra. Pero recuerde, los 1000 años no están relacionados exactamente con lo que pasa en la tierra, sino con lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Satanás está atado. Sí, el atamiento de Satanás tiene un impacto en la tierra. Cuando digo en la tierra, no es en el planeta, sino en la tierra de Israel. ¿Sí me va entendiendo? No en el planeta como nosotros lo entendemos. Sí hay un impacto. ¿Cuál es el impacto? La iglesia no está siendo perseguida y el evangelio puede ser predicado a todas las naciones. Cuando decimos a todas las naciones, no es a todo el mundo, sino a todas las naciones que estaban formando el imperio romano, al Asia Menor y al Asia Mayor. Entonces espero que usted vaya captando la idea. El milenio entonces es un número representativo de una realidad espiritual.
no es una medición terrenal, sino representa lo que está sucediendo en el mundo de los espíritus. Cuando Satanás es desatado, ¿qué sucede? Hay un impacto. Él es desatado, obviamente, en el mundo espiritual y hay un impacto en el mundo físico. Comienza la segunda ola de persecución en contra de la iglesia del primer siglo, descrita en el verso 9 y en el verso 10. Cuando comienza la segunda ola de persecución, aquí, bueno, en Israel y en el Asia está siendo la iglesia perseguida. Los creyentes que están muriendo, ellos están entrando a una realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad? Dice el versículo 4 y versículo 5. Y vi tronos y se sentaron en ellos y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y volvieron a vivir. ¿Volvieron a vivir dónde? No en la tierra, sino en el reino de los espíritus, en el mundo espiritual. Ahí, en ese mundo espiritual, ellos se sentaron en tronos para reinar durante 1000 años. Otra vez, ¿qué está pasando en Israel? Mientras Nerón llega al poder, la iglesia está siendo perseguida y muchos cristianos asesinados. La pregunta para los hermanos era, ¿qué está pasando con nuestros hermanos que están muriendo por causa de Jesús? La respuesta es esta: ellos no están muertos, están vivos, sentados en tronos, reinando. Los 1000 años describen entonces realidades espirituales, no físicas. En el verso 4 corresponde a lo que usted va a encontrar en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Usted puede encontrar esta analogía. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, note esto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron en ellos, y les fueron concedidos juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los decapitados? Los del verso 17 del capítulo 12. La descendencia de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Por qué fueron decapitados? Porque no recibieron, se negaron a adorar a la bestia y a su imagen y no recibieron la marca. ¿Quién es la bestia? Nerón, exactamente, Nerón. El emperador Nerón. Por cierto, el 8 de agosto, bueno, ya no les puedo hacer la invitación. Yo voy a estar tomando un curso, ya está, ahorita que recuerdo me decían que ya está agotado el número de participantes. Vamos a estar tomando un curso acerca del Evangelio de Cristo y el Evangelio del César. Y después espero poder compartirlo con ustedes, el Evangelio de Cristo contra el Evangelio del César. Porque esto es importante, porque no solamente era un pleito entre religiones. Hoy nosotros podemos discutir con otras personas que no tienen la misma fe que nosotros, ¿no es cierto? Y a lo mejor les decimos, no, tú estás mal, tú eres un hereje o no, o te vas a ir al infierno porque no eres realmente creyente, cosas así. Pero en el Imperio Romano no se trataba de diferencias de religión, se trataba de diferencia de dioses. A este punto, el César se consideraba a sí mismo Dios.
Se consideraba a sí mismo una divinidad, una deidad. Entonces el asunto era Jesús contra el César. Si Jesús es Dios, el César no es Dios. Pero el César demandaba la misma lealtad y la misma obediencia que demandaba Jesús. Entonces no se trataba solamente, hermanos, de una religión dentro de tantas religiones como podemos pensar. Era entre una fe que decía que Jesús es Dios y que no podía reconocer al César como Dios porque solamente Jesús es Dios. Eso provocaba un choque entre dos reinos, el reino de Jesús y el reino del César. Lo que demandaba el César, en este caso Nerón, es que se demostrara lealtad a él a través de la adoración. Dicen algunos historiadores que cuando las personas llegaban al mercado, antes de entrar al mercado, por eso dice el libro de Apocalipsis que quien no tuviera la marca no podía comprar ni vender. Cuando llegaban al mercado, antes de entrar al mercado, se encontraba una enorme estatua del César, en este caso de Nerón. Y antes de entrar, los soldados que estaban a la entrada del mercado ponían una marca en la frente o en la mano de quienes iban a entrar, pero no te ponían la marca ni en la frente ni en la mano si primero no adorabas a la imagen del César. Entonces era, si tú te negabas a adorar la imagen del César, estabas tú diciendo que el César, que en este caso Nerón, no es Dios y te negabas a rendirle adoración. Si el César no es Dios, entonces muere, porque solamente el César da vida. ¿Te das cuenta de lo polémico que era ser cristiano en ese tiempo? Eran cuestiones de lealtades, no solamente de creencias religiosas, eran lealtades lo que se demandaba ahí. Entonces, era lógico, si tú eres creyente y tú necesitas comprar para sobrevivir o necesitas vender para sobrevivir y llegas al mercado y te encuentras con los soldados romanos y te dicen, juras lealtad al César, y tú dices, no, mi único Señor es Jesús. Entonces no solamente no te permitían la entrada, te mataban por la confesión que acababas de hacer delante de quien el Imperio Romano decía, este es el verdadero Dios en esta tierra. Muchos creyentes entonces tenían que huir, tenían que buscar una forma de sobrevivir. No podían comprar ni vender en los mercados municipales, vamos a llamarles así, o los mercados del Estado, porque comprar y vender implicaba adoración a una divinidad, implicaba lealtad a una divinidad. Y eso ponía en riesgo la vida. Entonces, lo que está diciendo el texto en el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis, es que el dragón, este ser espiritual, enemigo del pueblo de Dios, utilizó al Imperio Romano para atacar al Imperio Romano, que sería la bestia, y al falso profeta, que se identifica como el sumo sacerdote en turno. Así que utilizó al Estado, al Imperio Romano y a la religión, al judaísmo, para ir en contra de los cristianos, para doblegar su lealtad a Cristo. Por eso dice el verso 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora yo quiero que entiendas esto, porque eso también es importantísimo. Hemos reducido el cristianismo a simple moralismo. Cuando tú llegabas al mercado, a ti no te preguntaban, ¿tomas? ¿Robas? Eso es moralismo. Hoy ese es el estándar del cristianismo, ¿no? Si eres verdadero cristiano, tomas, robas, adulteras, mientes. Hemos malinterpretado las escrituras. Pero tú no llegabas al mercado y te preguntaban, a ver, si realmente eres cristiano, dime, ¿tomas, fumas, mientes, robas? A ti te decían, o confiesas que el César es Dios, o te mueres. Pero si yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, ¿qué mal le hago al Estado? Te estás oponiendo a quien es Dios en nuestra tierra, y por eso no mereces vivir. Hoy reducimos el cristianismo a simple moralismo.
no a lealtad. Y déjame decirte algo, moralismo y lealtad son cosas completamente distintas. Una persona puede ser muy moral y muy desleal. ¿No es cierto? Hay personas que son intachables en su conducta, pero qué desleales son. Ahora, el matrimonio siempre nos ayuda a entender esto. Puede haber hombres que son muy, aparentemente muy comprometidos en su matrimonio, pero son desleales en su corazón. Moralismo y lealtad son dos cosas completamente distintas. Lo que exige la Escritura es lealtad, no moralidad. Estos que guardan los mandamientos de Dios, si lo leemos en todo el contexto, recuerden que el propio Señor Jesús dijo en una ocasión cuando estaba hablando a unos de los que escuchaban su mensaje, Él les dijo, y esa es la voluntad del Padre, que me conozcan a mí. Entonces, ¿qué significa guardar los mandamientos de Dios? Conocer a Jesús como el camino hacia el Padre, como el intermediario entre Dios y el hombre. Esa es la voluntad de Dios, que me conozcan a mí como tu hijo. Guardar los mandamientos implica lealtad. Estos se resistieron a ser desleales a Jesús. Eso no quisieron decir el César es Dios. Estos se mantuvieron firmes en una sola declaración. Jesús es el Señor. Jesús es el César, porque César en griego es Señor. Así que ellos decían, Jesús es el César. Jesús es el Señor. ¿Cómo les fue? Fueron asesinados por esa confesión. Pero mientras estos creyentes estaban siendo asesinados en la tierra, y los otros hermanos estaban pensando, ¿vale la pena morir? Si no sabes con certeza qué está pasando del otro lado de la eternidad, porque estamos hablando de gente que se preocupaba por lo que pasaba del otro lado de la eternidad. Nosotros quizá vivimos en un tiempo en lo que no nos importa mucho lo que pase del otro lado. A ellos les preocupaba mucho. Nosotros tenemos la idea, bueno, hayas vivido como hayas vivido, que Dios sea misericordioso y ojalá las cosas buenas sean más pesadas que las malas, y si hay vida del otro lado de esta vida, pues que Diosito nos conceda estar vivos. Pero a esa gente sí le importaba lo que pasaba del otro lado. Por eso pensaban, ¿vale la pena? ¿Vale la pena ser perseguidos? ¿Vale la pena estar en riesgo de muerte? ¿Vale la pena ser despreciados? ¿Vale la pena la pobreza? ¿Vale la pena no poder ir al mercado y comprar para vivir? ¿Vale la pena no poder vender para subsistir? ¿Vale la pena ser perseguido si no sé lo que va a pasar del otro lado de la eternidad? Y Juan le responde con esta carta, sí vale la pena. Porque sus hermanos que están muriendo aquí por confesar que Jesús es el Señor, están reinando del otro lado. Sí vale la pena. Mueren como enemigos del Estado, mueren como esclavos, mueren como, ¿saben? La decapitación, dicen los historiadores, era la pena que Roma aplicaba a los traidores a la patria, a los traidores a Roma. Así que estos creyentes estaban muriendo como traidores a Roma, aunque ningún daño le hacían a Roma. Estaban muriendo como traidores. Estaban muriendo decapitados. Y la respuesta de Juan es, vale la pena, porque del otro lado ellos están sentados en tronos. Han sido juzgados como desleales al Estado, pero Dios los ha juzgado como leales a su Hijo y los ha exaltado a lugares de dignidad. Vale la pena. Entonces el versículo 9 y 10 sucede antes del versículo 4 y 5. Esta persecución es la que desata Nerón en contra de los creyentes del primer siglo y lo que da pie al cumplimiento del versículo 4 y 5, lo que corresponde al reinado de los santos en el otro lado de la eternidad. Pero fíjate cómo termina, y aquí es algo que nos cuesta a nosotros comprender. Aquí estamos hablando antes de la finalización del antiguo pacto, es decir, antes del año 70. En el versículo 9, recuerda que todo esto es simbólico. En otras palabras, no puedes esperar un cumplimiento literal porque es simbolismo. Pero nos está hablando de una rebelión en contra
de Dios en contra de su pueblo y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Observa lo que dice el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego. ¿Contra quién están luchando tantos cristianos en la actualidad? Contra la imaginación. Esa era la esperanza de la iglesia del primer siglo. Romanos capítulo 16, versículo 19 y 20. Romanos capítulo 16, versículo 19 y 20. ¿Alguien lo tiene y quiere darle lectura a esta parte de las Escrituras? Romanos 16, verso 19 y 20. Gracias. ¿Observan lo que dice esta parte de las Escrituras? Cómo Pablo consuela a la iglesia de Roma del siglo I, de hace más o menos 2000 años atrás, y el Dios de paz aplazará en breve. En breve. ¿Ves las noticias de la mañana? Cualquier canal. Bueno, hay un noticiero que en sus cortos dice en breve, y pasan las noticias que que vas a ver cuándo, la semana próxima, el próximo mes, el próximo año. No, regresando de comerciales. En breve, estas son las noticias. En breve significa pronto, con rapidez, con inmediatez, algo que se aproxima. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia del primer siglo una esperanza que ellos tenían. Y el Dios de paz aplazará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, ustedes van a ver cómo esa persecución que se va a desatar contra ustedes va a terminar con la destrucción total de aquel que la está incitando, del diablo. Lo aplazará bajo sus pies. Y ya entendemos por qué. Porque aunque ustedes mueran por causa de esta persecución, Él no va a impedir que ustedes reinen en la eternidad, en el milenio. Él no lo va a impedir. Primera de Pedro, capítulo 5. Sé que algunos de ustedes conocen ese pasaje de las Escrituras, probablemente lo han escuchado más de una ocasión. 5:9 de primera carta de Pedro. 5:8. Sed sobrios y velad, que vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién se lo dijo el apóstol Pedro? A la iglesia del primer siglo. Es muy probable que esta carta haya sido escrita por allá del año 60, 62, y ahora usted entiende por qué, porque la persecución estaba a punto de desatarse, y el apóstol Pedro exhorta a los creyentes con estas palabras: sean prudentes, sean sobrios. ¿Por qué? Porque el diablo anda buscando a quien devorar. ¿Qué significa anda buscando a quien devorar? Bueno, que te pueden meter ahí una tentación y puedes caer en adulterio, puedes caer en robar, en mentir. Aguas, porque puede hacerte caer en algún pecado. ¿Está diciendo eso el escritor? No, él está diciendo, tengan cuidado porque el diablo anda buscando a quien devorar. En otras palabras, cuidado porque pueden ser asesinados por causa de su fe. Bueno, nosotros le damos otra interpretación. Entre nosotros nos animamos, hermano, échale ganas, esfuérzate, mantente firme, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no oras en la mañana, te va a comer.
Si no lees tu Biblia, si no cantas, si no vienes a la iglesia, te va a devorar. Luego por eso andan en carnalidades. No está diciendo eso. Era cuestión de vida o muerte literal, hermanos, no simbólica. Hoy los creyentes que no somos perseguidos, que no tenemos un estado que nos amenace, hoy decimos el diablo anda detrás de mí buscando devorarme. Hermanos, no tiene que ver con eso, tiene que ver más con nuestra, a veces, negligencia, nuestras incapacidades, no con que Satanás está buscando destruir tu vida. ¿Por qué? Porque para Pablo, para el apóstol Juan, para los apóstoles, la derrota de Satanás estaba cerca, estaba a la puerta. Y en el libro de Apocalipsis, el verso 10 nos da esta imagen, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuántos siglos creían los judíos que existían? Dos eras. Así que Satanás es arrojado en la era antigua, del antiguo pacto, al lago de fuego, y permanece en el lago de fuego, ¿en qué era? En la era presente. ¿Quién te persigue entonces? ¿Sí me va entendiendo? ¿Dónde está el diablo? ¿A qué nos enfrentamos los creyentes? Nos enfrentamos a veces a la necedad humana, a la soberbia humana, a la ignorancia humana, pero no a una fuerza espiritual, porque esa fuerza espiritual que existió, si todavía sigue existiendo, porque la deidad de fuego es destrucción completa en las Escrituras. Pero si ese ser espiritual sigue existiendo, está en un lugar donde dice la Biblia, no puede salir, está atormentado completamente. Hoy la imagen que nos vende la religión es que si tú no crees en Dios, te vas a ir al infierno y ahí el diablo te va a estar castigando. Pero la imagen que presenta la Biblia es de un ser que maltrató, que persiguió, que engañó al pueblo de Dios y que ahora permanece atormentado por el tiempo que dure esta eternidad. O sea, nunca más volverá a causar daño, nunca más volverá a estar en medio del pueblo de Dios, nunca más separará al pueblo de Dios de su Dios, nunca más sacará a los hijos de casa, nunca más separará al padre de sus hijos, nunca más seremos ajenos a nuestro Padre, nunca más seremos extraños, nunca más nos iremos de casa. Porque el único que había sacado al hijo de la casa fue el diablo. Génesis capítulo 3. Lo sacó de casa. Y luego continuó sacando al pueblo de la casa de Dios, los exilios que vas a encontrar a lo largo de la historia de la Biblia. Pero luego vino el Hijo de Dios e introdujo a los suyos a la casa de Dios, y él se aseguró de que nunca más su pueblo volviera a salir de su presencia. Nunca más. Pero todavía nos vamos a encontrar con hermanos que andan rompiendo maldiciones, que andan yendo por el agua sagrada del Jordán, que andan yendo por el aceite de la unción, que andan poniendo ajos en la pared de la casa, que abren la Biblia en el Salmo 90 para ahuyentar espíritus, que claman a la sangre de Cristo, que como el buen Quijote se pelean con molinos de viento. Cuando la Biblia nos está hablando de una realidad que debemos entender y que debemos abrazar. Satanás ha sido desterrado, ha sido sacado de la presencia de Dios y no puede sacar al pueblo de la presencia de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Así que la próxima vez que estés en la noche, no tengas miedo, el diablo no te sigue, no. Si escuchas ruidos, no son demonios alrededor de tu casa. Pueden haber muchas otras explicaciones. Pero
Satanás ya no existe. Fue juzgado y lanzado al lago de fuego junto con todos los enemigos del pueblo de Dios. Entramos a la vida en la presencia de Dios. ¿No te parece magnífico? Es extraordinario lo que Dios ha hecho. Y recalca esas palabras, subraya esas palabras. Fue lanzado al lago de fuego, donde es atormentado por los siglos de los siglos. Una realidad para nosotros ahora. ¿Qué te parece si inclinamos nuestro rostro y le agradecemos al Señor por estas verdades que nos ayudan a entender el tiempo en el que estamos viviendo? Padre, gracias.